Medianoche. Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Saludos y buenas noches para todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos. Somos Reflexiones de Medianoche. Este es un programa que transmitimos todos los sábados a partir de las 9:10 de la noche. Esperamos que la lección que hoy vamos a reflexionar y analizar a la luz de la palabra pueda resultar de bendición para todos ustedes. A todos aquellos que nos miran y nos van a mirar posteriormente, queremos que le dé un like a este video, que lo pueda recomendar a otras personas para que el algoritmo de Facebook, o mejor dicho, de YouTube, de Google, nos puedan recomendar a otras personas. Dele like y también suscríbase a nuestro canal para que constantemente, cuando estemos en vivo, usted pueda recibir la notificación de estas reflexiones de medianoche a través de Atalayas Días Finales. Muy bien, hoy estamos a 17 de diciembre. Prácticamente estamos ya a unos cuantos días de la Navidad y también el final de este año 2022. Así que damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite entrar por medio de esta plataforma y ofrecerles estas reflexiones que yo espero en lo personal que puedan resultar de bendición, de conocimiento para todos ustedes. Continuamos con la serie esta que hemos titulado sobre Mateo capítulo 23 y capítulo 24. No estamos deteniéndonos en todos los textos bíblicos de los pasajes ya mencionados, pero sí queremos detenernos en algunos para reforzar lo que estamos en estas entregas presentando. Sé y reconozco que me estoy metiendo en aguas profundas y estoy arrojando luz sobre algunas cosas que generalmente nosotros no lo hemos hecho en el transcurso de nuestro pastorado. Algunos por falta de conocimiento, otros que conociéndolo no se animan a hacerlo porque esto implica mojarse, implica ser señalado por aquellos que de repente no están de acuerdo con esos planteamientos y es necesario que lo hagamos. Por lo menos yo, como ministro del Señor, tengo esa responsabilidad. Quiero aclarar que lo que hemos estado hablando durante estas entregas no significa que yo me circunscribe a estas líneas de pensamiento o escuela de interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero yo soy de los que creo, y quiero que eso lo entienda y lo puedan manejar correctamente. Yo soy de los que pienso que tenemos que abrirnos a otras escuelas de pensamiento y de interpretación de las Sagradas Escrituras bajo el paraguas del Espíritu Santo. No tenemos que temer oír, escuchar y sopesar otras interpretaciones referentes a las Sagradas Escrituras, sobre todo cuando tiene que ver con temas escatológicos en los que nosotros estamos obligados a interpretar correctamente de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, yo pienso que cada uno de nosotros está en la obligación de interpretar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios sobre aquellos hechos proféticos. Entonces, vuelvo a repetir, no me estoy circunscribiendo ni me declaro que soy parte
de esta escuela, soy ministro de las Asambleas de Dios durante muchos años y seguiré predicando la palabra de Dios sin salirme del contexto y del principio doctrinal. Así que no estamos hablando exclusivamente de un asunto doctrinal, aunque implica elementos doctrinales. Estamos tratando más de la interpretación de las Sagradas Escrituras. A muchos nos consta que muchos de los errores que se han cometido doctrinalmente, teológicamente dentro de la iglesia en los últimos años es debido a que muchos desconocen algunos principios, algunos elementos de interpretación. Y nosotros, como ministros, tenemos la obligación de despejar toda duda. Es importante que nosotros conozcamos la posición teológica de otros grupos. En este caso, hablamos de los preteristas, que ellos sostienen que las profecías de las Sagradas Escrituras ya se cumplieron. Hay dos grupos de preteristas. Están los preteristas totales. Ellos sostienen que ya todas las profecías en su totalidad se cumplieron. Esa es una postura preterista. Está la otra, que es los preteristas parciales. Ellos también consideran que todo se cumplió, sobre todo en el año 70 de nuestro Señor Jesucristo. Todas esas profecías se cumplieron, pero no en su totalidad. Sobre todo Apocalipsis 19 hasta el capítulo 22, ellos sostienen que no se ha cumplido. Pero no queremos entrar en esos detalles. Quizás en otra próxima ocasión, cuando ya finalicemos estas entregas, podamos hablar un poco de ello. Pero lo cierto es que algunos planteamientos que ellos presentan tienen mucho sentido. Es lógico que hay algunos pasajes bíblicos oscuros que ellos no saben cómo interpretar y cómo encajarlo, y valga la redundancia, en la correcta interpretación. De manera que nosotros nos estamos mojando, yo me estoy mojando, me estoy sumergiendo en este peligroso río, pero es necesario sumergirnos no hasta las rodillas, no hasta el cuello, sino a las profundidades, para entender qué es lo que significa Mateo 23 y 24. En la primera entrega hablábamos de la condición de una generación, de una nación. Recuerde que Mateo capítulo 23 y 24 está dirigido, o Mateo en este caso, como también Lucas y Marcos, están escribiéndole, en el caso de Mateo, está escribiéndole o está expresando o está registrando en función a un pueblo, al pueblo judío, al pueblo hebreo. Es decir, su público, su auditorio son judíos, no son latinos. Ahora, esa palabra que ellos registraron, que son los evangelios, también tienen un sentido espiritual para nosotros. De hecho, en base a ello, nosotros predicamos y aceptamos aquellas doctrinas que los apóstoles recibieron de parte del Señor y que luego, años más adelante, el apóstol Pablo va a desarrollar de manera magistral, y es en la que la iglesia se basa hoy. Toda nuestra doctrina, como la existencia de un Dios, la inspiración de las Sagradas Escrituras, cielo nuevo y tierra nueva, el infierno, los ángeles, la santidad y una serie de doctrinas en las que nosotros nos basamos, y bajo ese prisma y bajo ese fundamento nosotros declaramos nuestra doctrina, nuestra fe en Dios, ¿verdad? Pero en el caso de los evangelios, yo diría, sin decir que es un libro histórico, que son libros históricos, tiene elementos históricos, muchos elementos, no en su totalidad, pero muchos de los hechos que se registran son hechos históricos que inclusive en la historia secular, Flavio Josefo, un judío historiador de la época, registra muchos eventos. Por ejemplo, supongamos, él habla de Jesús. Flavio Josefo, que es un historiador reconocido secularmente, inclusive por la iglesia, porque fue un hombre que existió
Él nació prácticamente 7 años, si no me equivoco, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de la crucifixión de Jesucristo, después de haberse fundado la iglesia. Pero Josefo registró algunos hechos históricos, como lo que va a suceder 40 años después, en el año 70, y otros hechos que se dieron dentro del contexto bíblico. Él no era cristiano, ni siquiera creo que había aceptado a Jesús como el Mesías, pero habla de Jesús, arroja luz y concuerda con todo lo que los evangelios mencionan. Por ejemplo, Josefo dice en uno de sus escritos, que por cierto, al final de este video, usted, si quiere conocer un poco más de la vida de Josefo y de sus escritos, yo allí le voy a poner el link para que usted pueda bajar ese documento en PDF y pueda leerlo. Es un documento bastante extenso, de casi 300 hojas, pero vale la pena. Josefo habla de cosas que los evangelios no se detienen, porque los evangelios, el Señor Jesucristo habla de cosas muy concretas, pero que en el libro de Apocalipsis, hablando de Mateo 23 y 24, en el libro de Apocalipsis van a tener un desarrollo mucho más implícito, mucho más claro, mucho más transparente, porque Juan, que es el único de los evangelios que no se detiene en esto que Mateo, Lucas y Marco habla, pero en Apocalipsis Dios le va a revelar cosas que él va a escribir en aquel momento. Pero bueno, eso será otro tema que estaremos también abordando en su momento. El hecho es que los evangelios reflejan esto, sobre todo el capítulo 23 y 24, de situaciones que iban a suceder en esa generación. Pero Flavio Josefo registró muchos hechos, como Plinio, otros historiadores de la época. Miren lo que dice Josefo hablando de la persona de Jesús. Dice: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Está refiriéndose a los discípulos, a los apóstoles. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes los habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Josefo está registrando un hecho histórico. Eso está escrito, esto no fue invención, esto no es parte de la Biblia, es parte de la vida, donde él habla de la vida de Jesús. Son muy pocas veces que lo menciona. Más adelante él va a hablar también sobre los judíos, sobre las tradiciones judías, sobre lo que aconteció en el año 70, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él hace mención y arroja luz y confirma lo que los evangelios dicen, porque muchos niegan que Jesús existió. Pues Josefo, que no era un hombre bíblico, sino historiador, registra hechos históricos que han sido reconocidos, avalados y aceptados por la historia universal. Entonces, Josefo lo vamos a considerar más adelante en algunos hechos que se dieron. Bien, dicho esto, hemos estado hablando acerca de la condición de una nación, de una generación. En el capítulo 23, del 1 al 36, Jesucristo, pongámonos dentro del contexto histórico, nuestro Señor Jesucristo ha salido del templo, ¿verdad? Ha salido del templo y ha volcado las mesas y ha confrontado a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a la clase religiosa de aquel momento. Y él les dice una serie de cosas durante este periodo, durante estos hechos, pero anteriormente también lo había hecho, pero sobre todo aquí él los confronta y les habla que son unos hipócritas, que son unos verdaderos perversos que han diluido el mensaje de Dios
ellos eran portadores depositarios de la verdad, pero habían dañado aquel mensaje, como todos lo sabemos. Dios escogió a un hombre llamado Abraham, recuerde, no a una nación, sino a un hombre llamado Abraham, y de ese hombre Dios saca una nación para depositar en ellos. Hablo en el pueblo de Israel, para depositar en ellos, ¿cómo le podemos llamar? La palabra que ellos tenían que entregar a las naciones y así se convirtieran. Cosas que ellos no cumplieron. Al punto que Jesucristo los condena y les dice que ellos serían realmente, o mejor dicho, ellos eran culpables, tanto como lo fueron sus padres, por causa de la muerte de los profetas, y que por tanto ellos eran unos pecadores, eran sepulcros blanqueados, generación de víbora. Y el Señor los confronta, les habla de esa manera. Eso significa que nuestro Señor y Salvador Jesucristo estaba poniéndose, como diríamos en el argot nuestro acá, panameño o latinoamericano, se estaba poniendo la soga en el cuello. Entonces, Jesús acusa a escriba y fariseo. Eso lo vamos a ver entonces en Mateo 23. Jesucristo expone la condición de esta nación, de esta generación que estaba perdida, que en vez de ser los portadores, los que llevaban el mensaje de salvación, recuerde que todo se centra en que Dios quiere salvar al hombre, pero ellos no lo habían hecho. Habían convertido el templo en una cueva de ladrones, y él se enoja y patea aquellas mesas, entra a latigazo a la gente por lo que estaba sucediendo. Fue una cosa terrible, una cosa que no tenía nombre, parangón, y Jesucristo los confronta y les habla de lo que ellos son. Y no vamos a entrar en los detalles porque el tiempo no nos da, pero él dice en el verso 16, ay de vosotros guías ciegos, decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Eso lo hablamos en la primera entrega. Si usted quiere saber un poquito más, vaya a nuestro canal y ahí va a encontrar, porque no podemos detenernos allí. Simplemente esto es un breve resumen. Entonces, Cristo presenta, o Mateo presenta la condición de esta nación. Una condición verdaderamente pecaminosa, se habían olvidado de Dios. Y Cristo los confronta, sabiendo que por decir esto iba a ser crucificado, iba a ser muerto. Lo segundo que hablamos en la semana pasada, hablábamos de que también el Señor habló acerca del fin de una generación. En el capítulo, siguiendo la línea de pensamiento, por favor, no se salga de lo primero que le acabo de hablar. Lo segundo que hablamos la semana pasada, Jesús predice el fin de esta generación. Recuerde que Mateo está dirigido a los judíos. Por tanto, Jesús les está hablando a los judíos de su condición. Pero también le dice que a causa de esa condición pecaminosa, ellos iban a tener un fin muy desagradable. Es decir, el Señor les está diciendo, esta generación va a terminar. Miren lo que dice el capítulo 24, porque Jesús estaba evitando que se diera esta situación. Cuando dice en el capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que estos son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. He aquí vuestra casa os es dejada. Vuestra casa es dejada desierta. Tengo entendido y creo así, y así lo veo y así lo interpreto. Estaba hablando de la casa de Dios. El Señor le dice, por la condición de ustedes, ahora vendría, en otras palabras, el juicio de Dios sobre ellos. También eso lo hablamos la semana pasada. El Señor le dice que el templo sería destruido. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 24 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos, como usted está viendo en la imagen. Se acercaron sus discípulos. Él ha volcado la mesa, ha confrontado a la clase sacerdotal, se ha expuesto, estaba en la mira de aquellos asesinos, porque eso eran unos asesinos, porque luego lo iban a matar con un juicio injusto. Y luego el Señor sale de allí y se va al monte de los olivos, donde él va a desarrollar una serie de planteamientos que vamos a ver en esta tercera entrega. Pero permítame decirle que en la segunda decíamos que luego que él sale del templo, de la ciudad, y se sienta en el monte, él le dice, los discípulos le preguntan, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Aquí dice los discípulos, pero en Marcos no habla de que eran los discípulos, sino Pedro, Jacobo, Andrés y Juan, los cuatro. Mateo dice los discípulos, pareciera que fueran todos, pero Marcos dice y aclara que son estos cuatro que les mencioné. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Marcos capítulo 13. Si usted me puede acompañar, porque queremos que la Biblia sea nuestro guía en lo que estamos reflexionando y estudiando. Mire, verso 3 del capítulo 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra y qué edificio. Jesús respondiendo le dijo, ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero luego en el verso 3, mire lo que dice, y se sentó en el monte de los olivos, lo mismo que dice Mateo, donde estamos basando nuestra reflexión, pero desde otra óptica. Mire lo que dice Marcos. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Fueron ellos los que le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Ellos le preguntan, ¿cuándo? Porque hay dos preguntas implícitas allí. Y él dice, ellos dicen, en el verso 3 de Mateo, capítulo 24, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Primera pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida? Ellos le están preguntando al Señor en base a lo que Cristo les ha estado hablando en Mateo capítulo 24, versículo 1 y versículo 2, de que todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Ellos les preguntan, bien Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Están hablando de tiempo. Ellos no preguntaron, Señor, ¿y por qué? No. ¿Cuándo van a suceder estas cosas? Le están preguntando al Señor, ¿qué fecha? ¿Cuándo será? ¿En cuánto tiempo? Entonces, el Señor les responde y les responde con las señales, porque el capítulo 24, verso 3 dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y ahí Cristo comienza a exponer una serie de señales que es a la que hoy nos vamos a basar en la reflexión. La tercera reflexión, las señales del fin de una generación. Entonces, no se salga del contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y lo que está posterior. Lo que está sucediendo. ¿A qué se debe? Que Jesús les pregunte a ellos, o mejor dicho, ¿a qué se debe a que ellos le pregunten cuándo serán estas cosas y cuáles serán las señales? Pues ellos están hablando y le están preguntando en función a lo que anteriormente Él les había dicho. ¿Y qué les había dicho? Muchas cosas, pero principalmente de que la casa quedaría vacía, de que el templo sería destruido, porque Él lo dice. No quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos escuchan eso. Ellos sabían muy bien lo que el Señor estaba hablando. Ellos no dudaron de que algo trágico iba a suceder en el tiempo y en el espacio. Por eso ellos le preguntan cuándo sucederán estas cosas
y cuáles serán las señales que indican que esto que tú estás hablando va a suceder. ¿Ves? Eso es muy importante que nosotros como intérpretes, como predicadores, como maestros, tengamos presente a la hora de exponer la palabra. Hoy se cometen muchos errores de interpretación. Muy bonita la exposición, pero cuando uno se va a la raíz de la palabra original, se da cuenta que nada de lo que se está diciendo tiene que ver con eso. Por eso es importante que el ministro, como Pablo lo dice, sea apto, sea capaz, idóneo, que estudie, que se implique en algunas cosas, aunque eso signifique que le señalen. Significa que el ministro de Dios debe tener ciertas herramientas a su alcance, como un buen diccionario, un buen comentario bíblico, una concordancia, leer buenos libros de la historia como este de Josefo, que no hay nada de malo, inclusive si es posible, sobre todo cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos sobre todo Zacarías, Malaquías, cuando llegamos al tiempo neotestamentario, conocer un poco de la historia de los macabeos, quiénes fueron ellos, ¿verdad? Para poder que esas historias o esos documentos que algunos no han sido aceptados por el canon, pero que tienen un valor histórico, nosotros lo podamos considerar a la hora de interpretar un texto bíblico. Generalmente, lamentablemente, muchos adolecen de esto. Usted no me deja mentir. Adolecen de esto y a raíz de ese desconocimiento, de la ignorancia, decimos y hacemos cosas que no tienen que ver absolutamente nada con las Sagradas Escrituras. Es como tratar de meter, mire este vaso de agua que tengo yo aquí. Es como tratar de meter este teléfono aquí. Es imposible, no lo puedo meter. Pues algo así, tratan de adulterar, de decir cosas que no tienen que ver nada con las Escrituras. Entonces, estamos ahora hablando de la el tercer elemento de Mateo 23, 24, en este caso el capítulo 24, las señales del fin de una generación. Primero hablábamos de la condición de la nación judía, de esa generación exclusiva. Cuando hablamos de generación estamos hablando de, porque una generación se compone de 40 años. Estamos hablando de la generación de Jesús, de la generación de los apóstoles de ese momento, de los discípulos, de la gente, de los sacerdotes. Todo eso era la generación aquella. Cristo va a hablar de que esta generación iba a ser testigo de un juicio que iba a venir sobre la nación en el periodo de 40 años. Sí, porque habla de una generación, como lo vamos a ver más adelante. Cosa que lamentablemente sucedió, pero no me quiero adelantar. Eso lo vamos a hablar en la última entrega, que sería la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Entonces el Señor habla del final de una generación, decreta en el capítulo 24 del 1 al 2 lo que va a suceder. Pero luego los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y cuáles serán las señales? Y el Señor presenta una serie de señales que no nos vamos a detener en ello porque ese no es el propósito, sino dejar bien claro el contexto, qué fue lo que quiso decir Mateo, qué fue lo que Cristo quiso decir. Jesús hace esta declaración desde el Monte de los Olivos. Ahí en el verso 3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, había salido, recuerde, del templo de la ciudad y se fue al monte. Todo parece que el templo estaba al frente del monte y ellos suben al monte y el Señor les señala y le dice, ven este templo, ven esto que está aquí tan hermoso, tan histórico, tan glorioso, esto que representa la cuna de la religiosidad judía, pues esto no quedará piedra sobre piedra. Ellos dicen, pero ¿cómo puede ser posible? Sí, no quedará piedra. Entonces, Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuáles serán las señales? Entonces el Señor comienza a exponerle una serie de señales, como por ejemplo, vamos a leer aquí, por ejemplo, verso 6.
verso 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Flavio Josefo también en ese documento que ustedes se van a poder bajar una vez que este video esté en línea, en la descripción abajo ustedes pueden abrir la pestaña y lo van a poder descargar. Josefo declara en la historia judía que en aquel tiempo se levantaron muchos falsos predicadores. Recuerde el contexto. Israel estaba bajo la bota del Imperio Romano. Se habían dado muchas revueltas. Israel quería ser libre como nación. Ellos querían salir del cautiverio romano, aunque Roma les había dado ciertas libertades, inclusive le había puesto procursores, gobernadores, les había puesto incluso reyes como fueron los Herodes, y bueno, tenían ciertos beneficios, pero ellos tenían que recolectar impuestos, entre los cuales estaba Mateo, antes de ser convertido al Señor, y tenían ciertos beneficios. Así que los sacerdotes se habían vendido al mejor postor. Sí, eran unos corruptos, por eso el Señor los reprendió, porque ellos, aunque querían ser libres de la bota romana, pero al mismo tiempo vivían también comiendo de la mano de los romanos. Al punto que cuando Jesús los confronta, cuando Pilato está juzgando a Jesús, ellos conociendo su derecho y conociendo quiénes eran los romanos y quiénes eran ellos, unos sinvergüenza, ellos le dijeron a Pilato, ¿eres tú acaso tú no sabes que este hombre está en contra del imperio, que este hombre está haciendo cosas incorrectas, que está hablando mal de Roma, cosa que no era cierto? Eran acusaciones falsas. Y Pilato cuando dice eso, o estás tú con este hombre o estás con nosotros, porque si estás con este hombre estás en contra del imperio. Así que estos tipos eran unos verdaderos energúmenos, si así se puede decir. Eran unos verdaderos, una verdadera sanguijuela. Ellos les convenía estar con el imperio, pero por otra parte no. Entonces, dentro de este contexto, habían grupos, digamos, separatistas, grupos que querían ser libres de la bota del imperio. Y ya durante mucho tiempo, durante el tiempo de Jesús y antes de que Jesús naciera, ya existían grupos que se estaban levantando. De hecho, en el año 70 después de Cristo, la última rebelión, si no me equivoco, fue en Masada, donde por meses trataron los romanos de destruir aquella sublevación y no lo lograban, hasta que llegó el día en que los romanos pudieron entrar a aquella fortaleza y ellos se suicidaron, se quitaron la vida, ¿verdad? Pero volvamos nuevamente a lo que quiero decir. El contexto era ese, no sé, dentro de esto habían muchos falsos maestros, falsos Cristos, porque el Señor dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Recuerde que el Señor no estaba hablando aquí, ya me meto un poquito más profundo, aquí me estoy mojando, aquí me estoy exponiendo, pero lo tengo que decir. Quiero aclarar que yo no me considero preterista, yo me considero un hijo de Dios. Nací dentro de una organización llamada Asamblea de Dios, a la que hoy soy miembro. Generalmente las Asambleas de Dios, como todas las organizaciones de tendencia pentecostal, son de tendencia futurista, ¿verdad? Dispensacionalista, donde creemos en algunos hechos que van a suceder en el futuro. Por eso digo, me estoy mojando, me estoy exponiendo. Pero muchas veces nosotros que tenemos esta línea, hemos tomado estos textos bíblicos y los hemos traspolado al siglo XXI, al futuro. Pero no es que me lo han dicho, es que la Biblia los dice. El Señor no estaba hablando de esto, de cosas que iban a suceder en el futuro, que no quiere decir que no se esté dando hoy día, sí, pero en el original, esos hechos a los que el Señor se estaba refiriendo eran hechos muy concretos que se iban a dar durante ese periodo de 40 años
Estamos hablando que quizás fue en el año 30 que Jesucristo confronta a los sacerdotes, habla de esto, es luego crucificado, pero él dice, cuando los discípulos le preguntan, ¿y cuándo sucederán estas cosas y cuáles serán las señales? Dice, no os dejen que os engañen, porque vendrán falsos cristos. Claro, existían en ese tiempo, y Josefo en su historia escrita habla de esto y dice que habían falsos predicadores, falsos predicadores, falsos cristos. Recuerde que el término Cristo significa ungido, ungidos en el desierto, en ciudades que hablaban que Israel iba a ser liberado, que vendría el poder de Dios, que simplemente era cuestión de tiempo y que se sometieran a ellos. Y bueno, muchos cristos se levantaron en el periodo ese del que estamos hablando. Y Cristo se lo estaba advirtiendo. Tengan mucho cuidado porque vendrán falsos cristos. Pero nosotros los futuristas, los dispensacionalistas, lamentablemente hemos ubicado este hecho en el futuro, cuando en realidad Cristo lo está ubicando en el futuro de ellos, de ese periodo de 40 años, porque Él dice, no pasará esta generación. Él dice, no quedará piedra sobre piedra. Es decir, todos estos hechos iban a acontecer en el periodo de una generación. Por tanto, es un error de interpretación cuando nosotros decimos que esto va a acontecer en el futuro. Quiero aclarar que sí, están sucediendo cosas como falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Todo eso está sucediendo, lo estamos viendo. Pero originalmente esta palabra fue dirigida a los discípulos. Porque recuerde, no se salga de allí. Él está en el monte de los olivos y les está hablando a ellos. ¿Qué sentido tiene que Él les hable algo que va a suceder 2022 años más adelante? Pregunto, ¿qué sentido tendría? Ellos no se preocuparían, dirían, bueno, pero eso va a suceder en el futuro, no nuestro. No, el Señor estaba hablando de esa generación. Estaba hablándole de ellos. Estaba hablando que estas cosas iban a acontecer. Los discípulos no se le hacen esta pregunta, entre los cuales estaba Pedro, Juan y Andrés. No todos los discípulos, eso lo dice Marcos. Mateo sí dice que estaban todos, pero está hablando exclusivamente de Mateo está hablando de que todos los discípulos pareciera que estuvieran presentes, cuando en realidad era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Jesús entonces le responde con una serie de señales contundentes, describiendo lo que va a suceder, entre las cuales está la que le acabo de mencionar, que se levantarían falsos cristos. Y en aquel tiempo, dice Josefo, creo que Plinio también, el historiador, menciona esto, pero sobre todo Josefo habla de que muchos, mire, Josefo no era cristiano, él era judío. Josefo había, como diríamos, estaba describiendo algunos hechos que iban a suceder, que habían sucedido en el futuro y que iban a suceder en el futuro, hablando de Jesús. Recuerde que Josefo aproximadamente nació en el año 37. Creo que Jesucristo fue crucificado, su muerte fue más o menos en el año 30. Así que Josefo había nacido 7 años después de la crucifixión y de la acepción de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Así que Josefo convivió, es contemporáneo de los apóstoles, es contemporáneo del nacimiento del nuevo movimiento que era la iglesia. Por eso él dice, lo leíamos hace un momento, aquí lo tenemos, por eso él decía, era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a la crucifixión y dice que apareció resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Es decir, Josefo está dando fe de que Cristo existió y que en realidad había hecho milagros. Josefo, me imagino que recabó. Él buscó información, porque recuerde que él nació aproximadamente en el 37 después de Cristo. Él no conoció a Jesús, pero él recibió información, pero no había pasado mucho tiempo. No había pasado mucho tiempo, 7 años. Así que él tenía información. Josefo se había convertido en el historiador de los romanos. El pueblo romano lo había, porque recuerde que Josefo era un judío y también se había levantado contra el imperio romano. Eso lo vamos a tocar más adelante.
pero fue perdonado porque él no fue ningún tonto a la hora que los judíos se levantan y son aniquilados. Él no, él llegó a un acuerdo y se convirtió en el historiador del Imperio Romano y protegido por el imperio, si no me equivoco, por Tito en su momento. Pero bien, lo que trato de decir, queridos amigos, queridos hermanos, es que Cristo comienza entonces a responderle a los discípulos y presenta toda esta serie de señales que aparecen aquí. Y dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vuelvo a insistir. Por favor, métase en su cabeza esto. Nosotros siempre hemos leído este pasaje bíblico en función al futuro, cuando en realidad el Señor le está hablando a la generación de ese momento. Les está hablando a los discípulos, quienes están juntamente con Él en el Monte de los Olivos, y Él les está presentando las señales de lo que va a acontecer. Pero antes de que acontezcan las cosas, que en la última entrega vamos a hablar, se darían algunas señales. No se olvide de esto. Entonces Cristo comienza a hablarle de que habría rumores de guerra, pero nosotros decimos, oh, mira, se está cumpliendo porque hay rumores de guerra. Siempre, no se olvide de esto, no se olvide de esto. Siempre habrán falsos cristos, rumores de guerra, terremotos, lo estamos viendo, pero en aquel momento, para aquella generación, eran cosas que iban a suceder muy concretamente en ese periodo. Y sucedió. Vuelvo nuevamente a citar a Josefo. Josefo y otros historiadores hablaban de que en aquel tiempo se habían levantado guerra en el Imperio Romano, en otras naciones, rumores, se habían levantado ejércitos para ir en contra de los romanos, naciones contra naciones. Todo eso Josefo lo describe. Y cuando leemos la historia de Josefo y lo traemos aquí a la palabra, encaja perfectamente. Entonces debemos entender que todas estas señales de las que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo iban a tener su cumplimiento en ese momento. Claro, hay algunos textos bíblicos que hoy no voy a entrar en ellos, que serían un poco complicados, ¿verdad?, poder explicarlo en este momento, pero que tienen respuesta, como por ejemplo, leamos por ejemplo, donde estamos, sí, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces lo que esté. Este pasaje bíblico, muchos lo interpretan como algo que va a suceder en el futuro. Así lo he predicado, yo lo había predicado, pero en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde me he limitado a estudiar, a investigar y información que me ha llegado, me doy cuenta de que realmente no tiene sentido. Entonces, algunos intérpretes, tantos pentecostales o hablemos de los preteristas u otra escuela de pensamiento, dicen y piensan que la abominación desoladora hablaba del pueblo mismo judío. Pero bueno, eso no lo vamos a hablar ahora. O nosotros los dispensacionalistas, los futuristas, lo hemos interpretado como un hecho que va a suceder en un futuro cuando el anticristo se manifieste. Hombre, eso es lo que se nos ha enseñado, es lo que hemos predicado y lo hemos aceptado como una verdad. Pero nosotros como personas no tenemos la verdad absoluta por lo que creamos o pensemos. La verdad absoluta la tiene Dios, y esa verdad tiene que ser interpretada, como lo dije en la introducción, a través del análisis, el estudio consensudo, a través de la investigación, de la búsqueda de Dios, y no perder el sentido original de la palabra. Esa es la palabra que no puede ser censurada y es absoluta. Pero tú y yo no tenemos la verdad absoluta, porque eso es muy relativo. Puede ser que los preteristas digan una cosa, pero ellos no tienen la verdad absoluta.
los dispensacionalistas, los futuristas como lo somos nosotros, tampoco tenemos la verdad absoluta. La única verdad la tiene Dios. Y si nosotros interpretamos correctamente las Sagradas Escrituras con ese conocimiento y con esa documentación que confirme y que nos ayude a entender y arroje luz, información histórica, es mucho mejor y va a ser, vamos a evitar cometer errores de interpretación, errores hermenéuticos. Así que es muy importante eso. Así que Cristo les está hablando de estas señales. Hay algo más que dice aquí que sí me gustaría tocar. Dice el verso 9 del capítulo 24. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, cosa que sucedió en aquella época, en esa generación. Y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La historia registra que entre los años 30 en adelante se dieron muchas de estas cosas. Lo que sucede es que la Biblia no se detiene en los detalles. Es más, los evangelios, Mateo, no entra en detalle. Él simplemente, lo que Cristo dice, él recopiló esa información y la plasmó. El Señor no se detuvo en los detalles, pero en la historia quedó demostrado y queda demostrado que todo esto se cumplió en un determinado tiempo. Esto sucedió. El problema es que nosotros siempre lo traemos al futuro. No significa que estas cosas no puedan suceder, pero no digamos que esto que el Señor dice en Mateo se va a cumplir ahora. Eso tuvo su cumplimiento en su momento. Pero sigue diciendo, verso 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Para ellos esto era principio de dolores. Recuerde, una vez más insisto, perdónenme, pero es importante que esto lo dejemos claro. El auditorio. Este mensaje estaba siendo dirigido ¿a quiénes? A los discípulos. No a mí ni a ti. Que esa palabra hoy nosotros la tomamos porque tiene muchos elementos doctrinales, pero sobre todo tiene elementos históricos, de hechos muy concretos que se iban a dar. Eso está registrado en los evangelios, exclusivamente en el evangelio según San Mateo 23, 24. Sobre la doctrina es Pablo quien más adelante va a desarrollar toda una serie de doctrinas que es en la que nosotros nos basamos. Pero en cuanto a hechos históricos, no podemos cometer el error de traspolar esos hechos al futuro, porque no es correcto y es una aberración interpretativa que estaríamos cometiendo. Y creo que nosotros debemos hacer un ejercicio de humildad y reconocer que de alguna manera nos hemos equivocado. Bien, dice, y todo esto será principio de dolores. El Señor le dice, pero todo esto, todas estas señales que Él les está describiendo en función a las preguntas que ellos les han hecho, dice, esto será principio de dolores. Claro, porque nada de estas cosas iban a suceder una tras otra. Eso iba a suceder sistemáticamente en el tiempo y en el espacio. Pero no me quiero adelantar, porque eso lo vamos a hablar en la próxima ocasión. Así que Él les estaba hablando a los discípulos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ya aquí el Señor está entrando, aunque Él había decretado un juicio contra aquella generación de judíos sobre el pueblo de Israel, ahora Jesús estaba hablando ya aquí de la iglesia que Él establecería y que se constituiría y se haría oficial en el libro de los Hechos, cuando son llenos del poder del Espíritu Santo. Yo edificaré, dice el Señor, mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que ahora no solamente el Señor les estaba hablando de los juicios que iban a venir sobre Israel y que de alguna manera a ellos como judíos les iba a afectar, ¿verdad? Pero no por ser judíos, no por causa de los pecados de sus padres en el pasado que mataron a los profetas. Eso vendría sobre aquellos incrédulos, sacerdotes, sobre la orden religiosa, sobre el Sanedrín, sobre los fariseos, los saduceos, los escribas, sobre todos aquellos. Iba a venir el juicio porque Israel en aquel tiempo no quería saber nada de Jesús. De hecho, lo iban a crucificar. Entonces Jesús le dice, serán perseguidos, ya hablándole a ellos
que sería la iglesia en el futuro. Y eso sucedió. Los apóstoles, los cristianos de aquel tiempo fueron perseguidos, fueron muertos. La mayoría de los apóstoles fueron muertos. Pedro fue crucificado. Jacobo murió a espada, si no me equivoco, en el templo. Esteban fue el primer mártir y fue apedreado. Fueron perseguidos por los propios judíos. Y para el colmo, como si fuera poco, más adelante son perseguidos por los emperadores o por los césares, llevados a las arenas, a los coliseos, devorados por las bestias, quemados en hogueras, crucificados, exiliados. Y el Señor se los dice aquí: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Todos estos pasajes bíblicos, o mejor dicho, todas estas señales se cumplieron, como lo vamos a ver en la próxima entrega. Pero nosotros tomamos esto y decimos que esto va a acontecer, que esto es lo que el Señor dijo que nos va a acontecer. Mire, repito, terremotos, falsos profetas, falsos cristos, terremotos, traiciones, existieron en aquel momento y se cumplió en su momento. Y en el espacio, en el tiempo, estas cosas se han seguido dando, como hoy. Pero no digamos que esto que está aquí se va a cumplir hoy, cuando ya tuvo su cumplimiento. Me estoy explicando, es muy delicado lo que estoy diciendo, pero si nosotros nos detenemos en las Sagradas Escrituras y entendemos que Cristo les estaba hablando exclusivamente a los discípulos y a la generación de aquel momento, nos damos cuenta del gran error que hemos cometido. Ahora, vuelvo a repetir, que hoy estamos sufriendo esta lacra de estas cosas. Sí, es verdad. Y que hay falsos profetas, falsos apóstoles, hay muchos. Es como que cuando aquello se inicia en función a la profecía de Jesús, se extendió en el tiempo. Pero exclusivamente el Señor se estaba refiriendo a un hecho muy concreto que tuvo su cumplimiento. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Y una última cosa en función a esto, porque hay muchas señales, pero que no me voy a detener. El verso 14 dice: y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí también debemos aclarar eso. Nosotros tomamos este texto bíblico y lo aplicamos en nuestro tiempo. Cristo estaba hablando que el mensaje de él, el evangelio, para aquellos sería predicado en todo el mundo. Aquí el término mundo no es el que nosotros generalmente utilizamos como cosmos. No, estaba hablando del mundo de aquel momento que estaba circunscrito a aquella generación. Y este evangelio será predicado en todo el mundo. Y sí, así fue, así sucedió. Al punto que Pablo dice en sus cartas: lo he llenado todo con el evangelio. He ido hasta el Ilírico, hasta Finisterre, hasta lo último de la tierra. Pero cuando habla de tierra o de mundo, no se estaba refiriendo del mundo cósmico como lo conocemos ahora en términos generales, sino a un sector geográfico muy concreto. En aquel entonces América no existía. Los países que conocemos en América no existían. Inclusive algunos países en Europa no existían, sino como tribus. A esto se está refiriendo el Señor. Y Pablo llegó inclusive hasta España, a Finisterre, a lo último de la tierra. Dicen algunos que llegó a Galicia, no lo sé. Pero Pablo menciona que estuvo en España. Todo lo había llenado con el evangelio. Así que el Señor, cuando habla y dice: y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, estaba hablando en el mundo de aquel entonces conocido, en esa generación, en ese periodo. Estoy suponiendo en el año 30, cuente del año 30, 40 años, llegamos al año 70. En ese periodo, el Señor dice: se darán todas estas señales. Y todas estas señales ocurrieron. Lo que pasa es que la Biblia no da los detalles. Para eso hay que estudiar, para eso hay que investigar, y nos daremos cuenta, como lo dice en la historia
de este hombre que les estoy mencionando, él menciona situaciones y cosas que sucedieron en esa época, que la Biblia no menciona, pero la historia sí. Así que el evangelio había sido predicado en aquel tiempo. Todos habían conocido el evangelio de aquel mundo en aquel entonces. Entonces el Señor dice, y entonces vendrá el fin. Pero no el fin como nosotros lo interpretamos, perdónenme, no el fin como se nos ha enseñado. Hablaba del fin de aquella generación. De aquella generación, cuando todas estas señales se cumplan. Cuando el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, hablando de aquel mundo, de aquel momento, de aquella generación, de aquella sociedad, entonces se vendría el fin. ¿El fin de qué? El fin de esa generación. No del mundo como tal. Ahora, muchos creemos que sí, porque ahí lo dice, sí, efectivamente lo dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, el fin de lo que el Señor les estaba hablando a ellos con respecto a la nación judía, con respecto al juicio de Dios que vendría sobre Israel. ¿Por qué? Porque el Señor se los había dicho, no quedará piedra sobre piedra, porque vosotros matasteis a los profetas. El Señor se lo dice. Vamos a ver dónde. Aquí, en el capítulo 23, versículo 34. Por tanto, no, el verso 32 de Mateo 23. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Está hablando de los padres del pasado, los que habían salido de Egipto y que se rebelaron contra Dios y que mataron a los profetas, que mataron a Zacarías entre el templo y el altar. A eso se está refiriendo el Señor. Dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, ya hablando de lo que iba a suceder con la iglesia, o inclusive porque recuerde que la iglesia no fue establecida como respuesta a una necesidad de un pueblo exclusivo, es decir, a los judíos, sino una respuesta a la humanidad que estaba perdida y que Dios había escogido a Israel para que fueran esos portadores. Pero como ellos no pudieron, no fueron capaces, el Señor escoge gentiles, judíos, todos aquellos. El Señor dice, ya no existen judíos, no existen gentiles, no existen griegos, ahora somos uno en Cristo. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Ustedes no cumplieron con eso. Por tanto, Él sigue diciendo, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, hablando del futuro, en ese momento y el futuro próximo de ellos, y otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, como sucedió con el apóstol Pablo, que lo persiguieron donde iba Jesús. Pablo vivió perseguido hasta el último día que vivió, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y luego ellos les preguntan, ¿y cuándo será esto? ¿Y cuáles señales habrán? Y él comienza entonces desde el Monte de los Olivos, en el capítulo 24, verso 3 y adelante, a plantearles cuáles serán esas señales. ¿Cuáles serán esas señales? Terrible, hermanos míos. Y él comienza a expresarle las señales estas, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin de aquella generación. No se olvide de esto, amados amigos, amados hermanos, de que Cristo les estaba hablando a los cristianos
mejor dicho, a los apóstoles, a los discípulos, ellos entendían perfectamente el lenguaje de Jesús. Debo ir concluyendo, pero debo concluir sin antes aclarar esto. Cristo utilizaba muchos lenguajes. Cristo usaba el lenguaje judaico, el lenguaje de los hebreos, de los israelitas. Y cada judío entendía perfectamente lo que Cristo quería decir. Ninguno era ignorante allí. Por más humilde y del vulgo que pudiese ser, nadie, por más torpe que fuera, iba a tropezar. Sabían muy bien lo que él decía. Así que los discípulos que están allí, en este caso pareciera que fue Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, entendían muy bien lo que Cristo les estaba hablando, porque les estaba hablando en un lenguaje que ellos podían comprender, un lenguaje contemporáneo. Eso sucedió durante su vida como ministerio, en las parábolas. Por eso Cristo utilizaría durante su ministerio los símiles, las hipérboles, utilizaría muchos lenguajes como la paradoja, las parábolas, las alegorías, las fábulas. Él utilizaría todos estos términos. Por eso que vamos a ver en la próxima entrega que hay términos, por ejemplo, cuando dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, y salía una espada de su boca. Oiga, eso sería un fenómeno. Eso no sería humano. ¿Usted se imagina a Cristo saliéndole una espada de la boca? Usted nunca ha pensado que es eso, ¿o sí? No faltaría, hermano, quien piense que es así. La Biblia está llena de muchas alegorías, de muchas parábolas, de muchas hipérboles. De esos le llamamos el lenguaje judío. En la antigüedad se utilizaron muchos lenguajes escatológicos. Por ejemplo, vamos a buscar un texto bíblico donde se habla acerca de la... Por ejemplo, vamos a leer, por ejemplo, para ver qué pasaje bíblico tengo aquí, que pueda, Isaías 26, 21. Tenemos que ir terminando, el tiempo corre. Vamos a ver qué nos dice Isaías, por darle un ejemplo, para entender algunas cosas que con esto voy concluyendo. Isaías 26, 21. Vamos a ver si lo tengo aquí. Muy bien, no tengo mucha luz aquí. Miren lo que dice Isaías 26, 21. Esto es lo que sería como una paradojas. Miren lo que dice 26, 21 de Isaías. Dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya nada más a sus muertos. Creo que ese no es el pasaje bíblico. Déjeme ver. En un momento, es muy importante. Vámonos. Aquí el Señor usa un símil. Vamos, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Se utilizaba, lo que trato de decir es que en la literatura hebrea se utiliza mucho el lenguaje retórico, es decir, las parábolas, los símiles, ¿cómo llamaríamos? Las paradojas, una serie de cosas que no siempre significa que sea algo literal, como le decía, que el Señor le salía de la boca una espada. No, eso no era literal, era simbólico o era figurativo. Usaban una figura para dar una lección. Por ejemplo, el Salmo 77, momento 18. 77, 18. Momento, sí, aquí está. Salmo 77, 18 dice, ¿dónde estamos? Muy bien, dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Bien, este pasaje bíblico lo podemos establecer como figurativo, ¿verdad? Es una figura y vamos a encontrar en la literatura judía estos términos. Así que los judíos conocían muy bien cuando Jesucristo utilizaba las parábolas. ¿Por qué las utilizaba? Porque él sabía que la podían entender. Utilizaba las alegorías, utilizaba la fábula.
Podríamos mencionarle muchos ejemplos. Utilizaba toda esta serie de instrumentos retóricos para traer una enseñanza. Así que en la Biblia vamos a encontrar, sobre todo en Apocalipsis, muchos pasajes bíblicos que no son literales, que son simplemente simbólicos, que representan algo. Cuando dice, y Jesús viene en las nubes, o Dios viene en las nubes, no significaba precisamente que Él venía literalmente y que les iban a ver literalmente. Eso lo vamos a encontrar mucho en Apocalipsis y también en este pasaje de Mateo capítulo 24, y en la próxima entrega, que será la última, estaremos hablando de ello. Pero también hay pasajes bíblicos que sí son literales, que lo que el Señor dijo así tenía un significado literal. Pero en términos generales, la literatura judía se basaba mucho en términos y en figuras retóricas que ellos conocían muy bien, sobre todo los sacerdotes. Así que cuando Jesucristo los confrontaba y le hablaba de algunas cosas, por eso él utilizaba las parábolas, porque era una manera de que ellos entendieran. Recuerde que el público, que el auditorio a quien él estaba hablando era a judíos, no era la iglesia. La iglesia va a existir luego y se va a establecer y se va a proyectar en el libro de los Hechos. Y no es sino en Antioquía, donde años después por primera vez se le va a conocer a los seguidores de Cristo como cristianos. Así que nunca olvide esto. Eso no quiere decir que la palabra de Dios, el Evangelio, las cartas, el Apocalipsis, el Antiguo Testamento, el Pentateuco, el libro de los profetas y todos los otros libros no tengan un significado para nosotros. Por favor, no faltaría más. Claro que sí, pero que debemos interpretar correctamente esos pasajes bíblicos, a quién fue dirigido, en qué momento, por qué, en qué entorno geográfico, histórico se dio. Para luego, cuando tengamos eso bien claro, saber interpretar las escrituras y no cometer un error de interpretación y decir cosas que la Biblia jamás quiso decir. Así lo tenemos que ver, queridos amigos, queridos hermanos. Entonces, hemos finalizado esta parte de la reflexión, las señales del fin de una generación. Recuerde que la generación a la que Cristo se estaba refiriendo no era a nosotros. No era a nosotros. Era a la generación de aquella entonces. Recuerde, Él está en el Monte de los Olivos. Y ellos le preguntan, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo, la destrucción de aquella generación. ¿Y cuáles señales habrán para saber que ya se acerca aquello? Y el Señor les comienza a presentar todas las señales. Señales que se cumplieron a la letra, 40 años después. La próxima semana estaremos concluyendo esta interesante reflexión, donde estaremos hablando acerca del juicio de Dios sobre una generación o sobre una nación y una generación que no quiso escuchar a Dios. Cristo se los advirtió y se los dijo: no pasará esta generación hasta que vean el cumplimiento de esta palabra. Así es. Quería leer algo aquí para ir concluyendo, pero no lo encuentro. Pero bueno, eso lo estaremos tocando la próxima semana. Queridos amigos, queridos hermanos, es muy importante que nosotros en estos tiempos tan difíciles por lo que estamos atravesando, podamos interpretar los días que vivimos. Días terribles. Mateo, capítulo 23 y 24, y todo el libro de Mateo está lleno de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que fueron dirigidas a una nación en exclusiva, Israel. El Señor los confrontó, los censuró, les habló, usó parábolas, hipérboles, símil, usó toda una serie de herramientas para que ellos se volvieran a Dios. Por eso él dice claramente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, yo quise juntaros
como la gallina sus polluelos, pero no quisisteis. Y vuestra casa quedará desolada y no quedará piedra sobre piedra. Estaba hablándole a esa generación y todas las señales que él les presenta mostraban que esa destrucción, cuando vieran esas señales cumplirse, la destrucción estaría a la puerta. Por eso él dijo, pero estos serán dolores. Y todo eso, durante esos 40 años, los judíos pasaron por momentos muy críticos, muy terribles, bajo la bota del Imperio Romano. Y la iglesia, ni se diga, pasaron tribulaciones. Esteban fue ejecutado porque fueron crímenes. Jesús habla de que esos fueron crímenes y que así como sus padres habían asesinado a los profetas, también él enviaría profetas, enviaría hombres para que les predicaran, pero que muchos de ellos los matarían. Perdón, me dije que iba a terminar, pero necesito por fuerza mostrarle lo que dice Lucas capítulo 12. En Lucas capítulo 12, versículo 1 al 12, dice, vamos a ver si lo encuentro, Lucas capítulo 12. No lo tengo aquí, lamentablemente. Creí que lo tenía. Mejor dicho, Mateo 21. Vámonos corriendo. Mateo 21, 42. Mateo 21, 42. Mire lo que dice. Vamos a ver si lo tengo aquí. Habla acerca de los labradores malvados. En esta parábola, el Señor los está condenando y los está reprendiendo. En otras palabras, ellos entendían perfectamente esta parábola, porque el Señor les estaba hablando, los estaba confrontando. Y dice que, mire lo que dice la parábola, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiese su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Estaba hablando de los profetas a quienes el Señor les había enviado. Y Él los está condenando a esa generación. Y le dice, y mandó al hijo, y aún al hijo mataron. En otras palabras, el Señor les estaba profetizando, les estaba diciendo, esto es lo que van a hacer conmigo, porque me van a matar a mí. Porque mi Padre envió profetas, envió conocedores de la verdad, y vosotros los rechazasteis, los matasteis, los humillaste. Pero mi Padre me envió a mí, y aún a mí me van a matar. Eso es lo que Cristo le estuvo diciendo a todos ellos mientras estuvo en la tierra. Ellos sabían muy bien, conocían muy bien el lenguaje, y por eso lo crucificaron. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos. Estamos ya finalizando, o mejor dicho, ya finalizamos esta entrega que espero que haya sido de bendición para su vida. Recuerde, la próxima semana estaremos finalizando la última entrega, la cual hemos titulado El juicio de Dios sobre una nación y una generación. Ahí nos vamos a ahondar un poco sobre lo que sucedió después de lo que Cristo le dijo a los discípulos y que se cumpliría en esa generación 40 años después de haberlo dicho. Vamos a quedar sorprendidos con las cosas que sucedieron. Recuerde, suscríbase a este canal, dele like para que el algoritmo de YouTube, de Facebook, nos recomiende a otros. Suscríbase y cada vez que tengamos un vivo, usted va a recibir una notificación. Usted péguelo en su blog, envíelo a WhatsApp para que la gente escuche estas reflexiones que gustosamente llevamos a cabo para la edificación y la bendición del pueblo de Dios. Dios nos los bendiga muy ricamente, queridos amigos. Ha sido un placer haber estado con ustedes hoy, 17 de diciembre del año 2022, desde Bruselas, Bélgica. Saludos y bendiciones
para todos ustedes. Muchas gracias.